Bienvenido seas alumno de la Facultad de Odontología de la UASH a esta lección donde aprenderás la evolución histórica del proceso salud y enfermedad, qué es salud, qué es enfermedad, la historia natural de la enfermedad y la tríada ecológica. Es importante conocer el periodo clínico en el que se encuentra un paciente para así poder actuar oportunamente y aplicar las medidas de prevención indicadas, buscando siempre primeramente el bienestar de los pacientes. Exploremos la evolución histórica del concepto salud y enfermedad. Y nos remontamos a los tiempos del concepto mágico, donde se explicaban los acontecimientos como manifestaciones sobrenaturales o espíritus o dioses que producían la enfermedad, y surgen los brujos, los curanderos y los hierberos, y su terapéutica se basaba en usar amuletos, hierbas, exorcismos o encantamientos. Hipócrates fue el primero en buscar leyes que regían el organismo frente a la naturaleza, recalcando que la enfermedad era un producto derivado de causas externas, como el frío, el calor, el sol o vientos cambiantes. Experimentó y estudió los resultados del estado sano o normal y el estado de enfermedad a partir de la observación directa del paciente para encontrar una relación entre el origen, curso y pronóstico de la enfermedad, y se consideraban los métodos más naturales posibles y que así la enfermedad se curaría por sí sola estando cerca de la naturaleza. La terapéutica eran las dietas, los baños calientes, la leche de cabra y los vinos añejos, vómitos, purgantes y sangrías. Concepción religiosa. Establecido en la Edad Media, surgió un cambio muy drástico sobre la concepción de la enfermedad. La enfermedad se consideraba como una manifestación de la ira de Dios ante los pecadores o bien gracia divina hacia sus hijos. Los médicos eran los sacerdotes y su terapéutica se basaba en plegarias, ayunos, sacrificios, confesiones y obtención de reliquias. Concepción racional. El capitalismo cambió la idea religiosa sobre la enfermedad. La división de trabajo provocó que en grupos diferentes de personas se dedicaran a trabajos más determinados y se introdujo el método científico basado en la comprobación y la experimentación de las hipótesis. Y surgen dos conceptos, la ontológica y la fisiológica, con la premisa de que la existencia de entidades patológicas bien definidas reconocibles por la existencia de signos y síntomas característicos que obedecen a una causa. Entonces, la clasificación y la descripción de las enfermedades tomó mucha más importancia. El auge del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial impulsó el desarrollo de la tecnología y con ello aumentó la productividad mundial y la investigación en medicina, psicología, eficiencia corporal y la recuperación de la fuerza de trabajo. Las principales teorías acerca del proceso salud y enfermedad eran: concepción unicausal. A toda reacción correspondía una causa única, por ejemplo, un microorganismo que producía la enfermedad. Pero no se explicó por qué el agente patógeno no siempre producía la enfermedad. Modelo multicausal. Consideró que la enfermedad era causada por varios factores pertenecientes al agente, al huésped y al ambiente. A la segunda mitad del siglo XX, y sus representantes principales eran Lebel y Clark. Modelo epidemiológico, o también llamado red de causalidad, descrito por McMahon y Pugh, consideraron que los fenómenos no se debían a un eslabonamiento lineal de los factores, sino que tienen vinculaciones múltiples entre ellos. Esto permitió desarrollar principios y técnicas con validez científica para identificar los factores de riesgo en las poblaciones humanas. Concepción sanitarista. Hay una interacción entre el huésped, el agente y el ambiente, y según esta concepción, los problemas son sanitarios y proponen actividades colectivas para solucionarlos. Conceptos de salud y enfermedad. La Declaración de Principios de la OMS dice que el goce de más alto grado de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano, sin distinción de raza, religión, credo político, constitución económica y social, y que la salud depende de la cooperación entre los individuos y las naciones. Entonces, la OMS define la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de enfermedad o invalidez.
Pero existen otras definiciones de salud que toman en cuenta otros aspectos, y una de ellas la da Hernán San Martín, que consideró la salud como un estado fisiológico variable de equilibrio y de adaptación al ambiente. La salud es una noción relativa que involucra criterios objetivos y subjetivos y que aparece como un estado de tolerancia y compensación física, psicológica, mental y social, y cualquier estado distinto a este es percibido por el individuo como una manifestación de la enfermedad, es decir, un equilibrio entre el individuo y el medio ambiente aún con factores de riesgo. Por su parte, Denis Dubos propuso una definición ecológica. La salud es la adaptación al medio y la capacidad para funcionar en las mejores condiciones en este medio. En la salud y en la enfermedad existen varios grados de afectación, por lo que no deben ser tratados como variables dicotómicas, por lo que se han propuesto otras definiciones que contienen el término bienestar. Milton Terry señaló más específicamente los aspectos subjetivos y objetivos de la salud. El aspecto subjetivo lo interpretó como sentirse bien y el aspecto objetivo lo relacionó como la capacidad para la función. Por ello, describió la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y de capacidad para la función y no solo como la ausencia de enfermedad o de invalidez. Bienestar significa adaptación dinámica, una adaptación dinámica al medio físico, biológico y social. La persona normal se encuentra en lucha y ajuste por mantener un equilibrio y esa lucha puede ser para contrarrestar condiciones desfavorables del medio. Definición de enfermedad. Cualquier estado que perturba el funcionamiento físico o mental de una persona y que afecta su bienestar. Otra definición puede ser pérdida del equilibrio dinámico que mantiene la composición, la estructura y la función del organismo, es decir, la persona. La salud y la enfermedad son los extremos de un mismo proceso dinámico de adaptación física, mental y social ante las influencias del ambiente físico, biológico, psicológico y social. Historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es la secuencia ordenada de los acontecimientos en el ser humano que lo llevan del estado de salud al de enfermedad. Es la evolución de la enfermedad cuando no se interfiere en ella, por ejemplo, cuando no se proporciona algún tratamiento. La enfermedad se resuelve por diferentes alternativas. Pueden ser el regreso a la salud, por ejemplo, una persona que se cura con alguna medicina. La cronicidad. Una persona con un diagnóstico de alguna enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes. El agravamiento, complicación de una enfermedad. Y las secuelas, agravamiento o complicación de la enfermedad o secuelas invalidantes o la muerte. Periodos de la historia natural de la enfermedad. Los autores Lebel y Clark hacen referencia a dos periodos en el proceso salud y enfermedad, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. El periodo prepatogénico es la fase anterior a la enfermedad. En esta etapa la enfermedad aún no se ha desarrollado, por lo que significa que la persona afectada no presenta síntomas clínicos ni cambios a nivel celular, de tejidos u orgánicos. Pero, aunque el cuerpo se encuentra en equilibrio, en este momento es cuando el ser humano empieza a interactuar con el ambiente que lo circunda, por ende es cuando comienza el proceso de la enfermedad. En esta fase lo que ocurre es lo que se conoce como la tríada ecológica, y esto no es más que la interacción entre los tres componentes esenciales para el desarrollo de la enfermedad. Estos son el huésped, el agente y el ambiente. En determinado momento, alguno de los elementos de la tríada ecológica rompe el equilibrio del sistema ecológico, produciendo así la enfermedad. En la mayoría de los casos, el desequilibrio es multicausal, es decir, que se da por cambios en el agente causal, en el huésped y en el medio ambiente. Primero definamos los elementos que involucra el periodo prepatogénico hasta desarrollarse en periodo patogénico. Tríada ecológica, formada por el huésped, agente causal y ambiente. Huésped u hospedero. Es un ser vivo que permite la subsistencia o alojamiento de un agente causal o de una enfermedad. Algunas características son determinantes para ello.
como la estructura genética, la raza, edad, sexo, integridad anatomofuncional, grado de inmunidad, estado nutricio, estado psicológico y los hábitos del individuo. Agente causal. De acuerdo con Gordon, los agentes causales pueden ser biológicos, que son bacterias, virus, hongos, los cuales tienen patogenicidad y virulencia y poder antigénico. Patogenicidad. Es la capacidad del agente biológico para producir una enfermedad en un huésped susceptible y depende de su poder para colonizar al huésped, multiplicarse y alterar su fisiología. Virulencia es el grado de patogenicidad del agente infeccioso, así como la capacidad para invadir y lesionar los tejidos del huésped. Poder antigénico es la capacidad del agente biológico para producir en el huésped la respuesta inmunitaria. Agentes físicos. Cambios de temperatura, que pueden ser el calor excesivo o el frío intenso. Presión de gases o líquidos. Las modificaciones de presión atmosférica pueden llevar al individuo a sufrir lesiones. El conjunto de lesiones por una presión mayor a 50 miligramos sobre mercurio entre el medio y los tejidos se conoce como barotrauma. Efecto mecánico de objetos o instrumentos, como contusiones, heridas, fracturas, esguinces y luxaciones. Electricidad. Una lesión por electricidad depende de factores, de su intensidad. Arriba de 0.01 amperes ocasiona quemaduras, contracciones musculares y paro cardíaco o respiratorio, y a partir de 0.1 amperes es mortal. Voltaje. A mayor voltaje aumenta el riesgo de daños y a 500 voltios puede llegar a ser mortal. Radiaciones. La radiación es la emisión, transmisión y absorción de cierto tipo de energía. Existen los rayos UV, los rayos láser y la radiación electromagnética. Agentes químicos. Actúan directamente en los órganos o tejidos y pueden modificar su estructura y función. Pueden ser sólidos, líquidos, gases o vapores. Nutrimentos. Una alimentación inadecuada puede causar desnutrición y obesidad. Ambiente. Es la totalidad de elementos externos al huésped y afectan al huésped como a los agentes y pueden incrementar la posibilidad de la enfermedad. Los factores ambientales pueden ser de distintos tipos: físicos, estaciones del año, condiciones climáticas, temperatura, lluvia, entre otros. De ubicación, zonas rurales y zonas urbanas. Biológicos, presencia o ausencia de animales. Socioeconómicos, acceso al sistema de salud, aseo urbano, entre otros. Contaminación, que puede ser contaminación del agua, del aire o del suelo. La interacción entre el huésped, el agente y el ambiente se tornan potencialmente productores de una enfermedad. En determinado momento, alguno de los elementos de la tríada rompe con el equilibrio del sistema ecológico, produciendo así la enfermedad. En la mayoría de los casos, el desequilibrio es multicausal, es decir, que se da por cambios en el agente causal, en el huésped y en el ambiente. Cualquier enfermedad en el hombre es el resultado de un proceso dinámico en donde el huésped, el agente y el medio ambiente entran en interacción y concluyen con la ruptura del equilibrio llamado homeostasis. El concepto de homeostasis apareció por primera vez en el año de 1860, cuando el fisiólogo Claude Bernard describió la capacidad que tiene un cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas. Esta homeostasis es crítica para asegurar el funcionamiento adecuado del cuerpo. En 1933, Walter Buchanan acuñó la palabra homeostasis, que homeo significa constante y estasis, mantener, para describir los mecanismos que mantienen constantes las condiciones del medio interno de un organismo, a pesar de grandes oscilaciones del medio externo. Estas funciones son como la presión sanguínea, temperatura corporal, frecuencia cardíaca, niveles de glucosa, entre otras,
y son mantenidas en un intervalo restringido alrededor de un punto de referencia, a pesar de que las condiciones externas puedan estar cambiando. Periodo patogénico. El periodo patogénico es el que se da cuando todas las circunstancias y características del periodo prepatogénico coinciden de un huésped o en un huésped. De ser así, se rompe entonces el equilibrio de la tríada ecológica y en ese momento es cuando el huésped es afectado por la enfermedad y en esta etapa comienzan a darse cambios celulares y tisulares. El primer lapso de periodo patogénico sería la patogénesis temprana, que se producen cambios en los distintos niveles de organización, molécula, célula, tejido u órgano. Y estos cambios no son percibidos por el individuo, debido a que se encuentra en el horizonte clínico hasta que aparecen los signos y síntomas propios de la enfermedad. Signos. Los signos son los fenómenos objetivos de la enfermedad y son reconocidos por el médico. Síntomas. Los síntomas son las manifestaciones de alteración orgánica o funcionales que son percibidas por el mismo paciente. Es entonces el tiempo que transcurre entre el momento del estímulo de la enfermedad hasta el momento en el que se hace evidente la enfermedad. En las enfermedades transmisibles, esta fase se conoce como un periodo de incubación y en las enfermedades crónicas, físicas o mentales, se conoce como periodo de latencia. Periodo clínico. Esta fase se inicia con el primer síntoma o signo de la enfermedad. En ese momento lleva por nombre horizonte clínico. Con esa primera manifestación llega una serie de síntomas o signos, además de complicaciones y secuelas. A lo largo de estas manifestaciones pueden distinguirse 3 etapas del periodo clínico. El primero de ellos es el periodo prodrómico. Esto se trata de la presencia de manifestaciones generales de la enfermedad. En estos casos, los síntomas y signos suelen ser confusos, lo que dificulta un poco el poder hacer un diagnóstico exacto. El siguiente es el propio periodo clínico. Este es el momento en el que la enfermedad se manifiesta por síntomas y signos específicos y de esta manera hace más fácil su diagnóstico y manejo. Finalmente, el periodo de resolución es la etapa final. En esta fase, la enfermedad tiene 3 caminos: desaparece, se convierte en crónica o el paciente fallece. Posteriormente, si las características del huésped y el ambiente son favorables, el individuo entra en un estado de convalescencia y se recupera. Por el contrario, cuando las características son desfavorables, la enfermedad evoluciona a un estado crónico o de limitación de las funciones o invalidez. Invalidez significa incapacidad para realizar un trabajo. Y por último, cuando el individuo cesa en su lucha por establecer ese equilibrio, sobreviene la muerte. La enfermedad evoluciona de diferentes maneras. Número 1. Recuperación de la salud antes de que la enfermedad se manifieste en el horizonte clínico. Por ejemplo, cuando están presentes anticuerpos contra un determinado agente causal y nunca se manifiestan los signos o los síntomas. Número 2. Recuperación después de que la enfermedad cruzó el horizonte clínico, por ejemplo, en un caso de un resfriado común. Número 3. Evolución a la cronicidad, como en caso de infecciones no tratadas. Número 4. Desarrollo de secuelas, como en personas que padecen poliomielitis. Número 5. Recaídas. Número 6. Enfermedad como desencadenante o predisponente a otra entidad patológica. Por ejemplo, un niño que se enferme de tuberculosis después de haber padecido sarampión. Número 7. La muerte del individuo. Niveles de prevención. Hay varios tipos de prevención. La primera se aplica en el periodo prepatogénico, que viene siendo la prevención primaria, que consiste en promoción de la salud. Se aplican medidas como educación sanitaria, buenos niveles de estándar de alimentación ajustados a las diferentes fases de desarrollo, atención al desarrollo de la personalidad, provisión de condiciones adecuadas de casa, recreación y de trabajo, genética, exámenes periódicos selectivos y de protección específica, que las medidas son uso de inmunizaciones específicas, atención a la higiene personal, uso de saneamiento ambiental, protección contra los riesgos ocupacionales, protección contra accidentes y uso de nutrimentos específicos, por ejemplo, protección contra carcinógenos.
En el nivel de prevención secundaria se aplican diagnóstico y tratamientos tempranos. Las medidas que se utilizan son medidas para encontrar casos individuales y de masa, exámenes selectivos, encuestas de selección de casos, con los objetivos de curar y prevenir la enfermedad, prevenir la propagación de enfermedades transmisibles, prevenir complicaciones y secuelas y acortar el periodo de incapacidad. El siguiente ámbito de la prevención secundaria es limitación de la incapacidad, que se conforma por un adecuado tratamiento para detener la enfermedad y prevenir futuras complicaciones y secuelas. También la provisión de facilidades con el fin de limitar la incapacidad y de prevenir la muerte. Y el último nivel de prevención es la prevención terciaria, que se basa en la rehabilitación, que consiste en la provisión de facilidades hospitalarias y comunitarias para el adiestramiento y educación con el fin de usar al máximo las capacidades remanentes del paciente. Educación del público de la industria para emplear al rehabilitado, usar el trabajo como terapia en los hospitales y ubicación selectiva del paciente. De esta manera concluimos este resumen referente a la historia natural de la enfermedad. Agradezco mucho su atención y recuerda, la primera regla del éxito es una buena preparación.